Bienvenidos, en el video de hoy vamos a ver cómo manejar simultáneamente un teclado matricial y una pantalla OLED a través del protocolo I2C. Nos damos cuenta que esta es la pantalla OLED, es una pantalla pequeña, es bastante común en los proyectos de Arduino, tiene de ancho 128 píxeles y de alto 64 píxeles. Tiene dos regiones, básicamente esta parte de acá que nosotros nos damos cuenta que es amarilla y una que es azul. Se considera que es una pantalla monocroma porque tanto en la parte amarilla como en la parte azul solamente se puede manejar un color. En la parte amarilla se pueden dejar los píxeles pues negros o se pueden dejar amarillos, y en esta parte se pueden dejar negros, o sea sin que den luz, o azul. Por eso se considera que es monocroma. Nos damos cuenta acá que tiene las 4 conexiones GND, BCC y las 2 para el protocolo I2C, que serían SSL y SDA. Vamos a mirar cómo es que funciona la colocación de los caracteres. Hay que tener en cuenta pues que las coordenadas de esta pantalla son esta de acá, sería la 00, y esta de aquí sería la 63127. Vamos a mirar, entonces esta es la forma en que se representan los caracteres. Nos damos cuenta que cada carácter tiene un ancho de 5 píxeles y un alto de 7 píxeles, pero adicionalmente, para evitar que se sobreponga uno sobre el otro, entonces lo que hace es que tiene una fila aquí abajo adicional y una columna aquí. ¿Qué quiere decir? Que en realidad el carácter como tal, con el espacio en blanco aquí al lado derecho y aquí en la parte inferior, tiene un tamaño de 6 píxeles así y de 8 píxeles de alto. El tamaño de los caracteres se puede cambiar. El que viene por defecto es el 1, que sería este de acá, que sería 6 por 8, pero si nosotros colocamos por ejemplo un tamaño 2, quiere decir que estaríamos multiplicando tanto el ancho como el alto por 2, quiere decir que sería de 12 por 16, e inclusive se puede un tamaño de 3. Entonces la idea es colocar esos caracteres en esta matriz de 128 por 64 y teniendo en cuenta pues el tamaño. Aquí vemos una configuración pues muy básica del circuito que se va a montar. Nosotros ya habíamos visto en un video anterior pues cómo conectar el teclado a través de un expansor de puertos con el PCF8574. Es exactamente lo mismo. Tenemos la conexión SDA y SSL, y como la pantalla OLED que tiene un circuito integrado que es el controlador, que es SSD1306, pues como es I2C, simplemente lo que tenemos que hacer es conectar el SSL al SSL o al bus que hemos manejado y el SDA al SDA. Básicamente es eso. Obviamente pues aquí serían las conexiones tanto de BCC como de tierra. Es básicamente eso. Todo lo que sea en este bus, en el I2C, pues lo que nosotros tenemos que preocuparnos básicamente es conectar la alimentación BCC GND y pues las 12 líneas del bus, que es SDA y SSL. Es básicamente eso, no hay mucho que agregar. Vamos ahora a mirar el código en Arduino. Para el teclado nosotros habíamos visto anteriormente pues que se utilizan las librerías Wire, KeyPad y KeyPad I2C. Esas son las librerías del teclado que ya hemos visto anteriormente. Para manejar la pantalla nosotros debemos descargar aquí en incluir librería y manejar librerías estas dos librerías que son de Adafruit GFX y Adafruit SSD1306. Estas son las que nos permiten pues manejar la pantalla. Entonces aquí vemos básicamente el código de este programa. La mayoría es lo del teclado que ya hemos visto anteriormente. Entonces vamos a centrarnos pues en lo que vamos a ver hoy, que es la pantalla, y un poco sobre un menú para manejarla. Entonces definimos el ancho de pantalla como 128, que es de 0 a 127 por la pantalla, y el alto de pantalla de 64, que sería de la 0 a la 63. Este pin reset pues eso se aplica, creo que hay unos modelos anteriores de esta pantalla que tenían un pin adicional para manejar el reset, entonces quedó ahí en esa parte, pero pues digamos actualmente no cumple ninguna funcionalidad. Aquí ya tenemos lo del teclado. Esto lo hemos visto anteriormente, cómo definir el objeto teclado, y para definir el objeto de la pantalla, entonces aquí yo lo he llamado pantalla. Definimos el ancho de pantalla, el alto de pantalla. Esto es un llamado, digamos, esto es algo así como un puntero a la librería Wire,
y los reset que veíamos aquí arriba. Digamos, esto siempre va a ser lo mismo, estas dos partes de wire y reset. Lo que puede variar acá es que hay pantallas que de pronto no, el ancho de pantalla puede variar, o el alto de pantalla puede ser de 32 píxeles, y tendríamos que tener en cuenta eso. Ahora ya en la parte del setup lo que vamos a hacer es pues iniciar la librería wire, es la del teclado y la pantalla. Entonces aquí la pantalla la definimos con este objeto, lo empezamos con este comando, digamos, que dice que activa el voltaje interno de 3.3 voltios de la pantalla. Pues eso, digamos, se deja intacto. Y lo mismo la dirección para esta pantalla es la hexadecimal 13. Pues no he visto si hay pantallas a las que uno le pueda cambiar la dirección, así que lo más probable es que esta siempre sea lo mismo. Entonces ahora el primer comando para manejar aquí en la pantalla sería fijar el color. Entonces nosotros lo definimos como white. White, ¿a qué se refiere? White sería amarillo en la parte superior de la pantalla y azul en la parte inferior. Si nosotros colocamos black, sería colocar pues un píxel negro, entonces no habría no estaríamos dibujando nada. Lo siguiente, ya vamos a llamar a una función que se llama menú, que es la que nos va a presentar el menú aquí para que nos va a ilustrar el ejemplo de la pantalla. Ya dentro del loop, entonces estamos leyendo la tecla del teclado, y si esa tecla, si se digitó alguna tecla, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una estructura de control que es parecida al if, que es el switch case. Entonces lo que hace aquí es decir que si la tecla que se digitó es 1, vaya a una función que se llama opción 1, si la que se digitó es 2, vaya a una opción que se llama op2, y que si no hay ninguna, pues que no haga nada. En caso de que se digite la tecla E de este teclado en especial, pues lo que voy a hacer es simplemente borrar la pantalla y llamar de nuevo al menú. Es básicamente eso. Aquí ya, ¿qué es el menú? Aquí básicamente es colocar caracteres en la pantalla. Entonces lo primero que nosotros hacemos es borrar la pantalla. Si nosotros no borramos la pantalla, nos va a aparecer un logo de Adafruit. Entonces eso es básico para hacerlo. Fijamos el tamaño del texto en 2, para que ese sería el máximo que permite la zona amarilla. Nos colocamos en la posición 0, colocamos aquí la palabra menú. Después, pues para ilustrar, vamos a fijar el tamaño del texto en 3, vamos a colocar aquí el cursor, y vamos a ilustrar aquí una forma de colocar caracteres así que de pronto no sean comunes, como hay caracteres de pronto como palabras con tilde, puede haber la ñ o algún otro carácter. Entonces la forma de hacerlo es que, según como dice Adafruit, nosotros deberíamos colocar este comando que se llama pantalla.cp437 en true, que es como llamar a una parte de la memoria que tiene la pantalla para colocar los caracteres. Sin embargo, yo sin colocar o sea, nos damos cuenta que aquí esto está en comentarios, sin colocarlo, pues a mí me ha funcionado. Lo siguiente es colocar aquí, por ejemplo, opsi, vamos a colocar la palabra opción. Y ¿cómo hacemos para colocar, por ejemplo, una O que es un carácter, digamos, especial? Entonces utilizamos el comando write y colocamos el ASCII. El ASCII para la O con tilde sería 162, y ya después colocamos las otras dos letras. Lo mismo sucede con esta parte. Vamos a colocar opción 2, entonces imprimimos común y corriente con el print en la pantalla, y colocamos el ASCII, que sería la O con tilde, con este comando que es pantalla.write. Lo mismo para la N2. Aquí en la opción 2, básicamente lo que vamos a hacer es que en la opción 1, perdón, esta es la parte del menú. La opción 1, lo que voy a colocar es un rectángulo, que es un rectángulo redondeado. Aquí estas son las coordenadas en las que yo voy a colocar el extremo izquierdo. Vamos a decir qué tan alto y qué tan ancho es, y este 2 va a ser el radio. Como va a ser un rectángulo con curva, no va a ser recto, entonces este va a ser el radio de ese círculo que me va a permitir dibujar las puntas, digamos, o los vértices de ese rectángulo, y decimos que lo coloque en white. Recordemos que este white, si yo quisiera colocar el rectángulo en la parte amarilla, white sería amarillo, pero como lo voy a colocar en el azul, en este caso pues white es azul. Ahora, importante, siempre que nosotros hacemos operaciones como escribir o en la pantalla, o como miramos acá, como escribir o colocar en figuras, tenemos que utilizar el comando display. Entonces aquí le damos pantalla.display. Ya aquí en la opción 2,
Entonces lo que voy a hacer es para ilustrar la cantidad de píxeles, pues voy a simplemente a dibujar píxeles desde la izquierda hasta la derecha de la pantalla y de ahí de la parte superior a la inferior. Entonces lo que hago yo aquí es borrar pantalla y colocar píxel por píxel. ¿Con qué comando? Con pantalla.drawPixel en la posición I y J y pues del color white. Lo mismo, después de que yo hago esto, entonces ya digamos que utilizo el comando display, que es como el que me permite que esa información que yo he colocado de pronto en la memoria de la pantalla aparezca. Si por ejemplo yo colocar esta pantalla .display dentro de este ciclo, se va a demorar hartísimo, porque este comando como que toma bastante tiempo, entonces va a aparecer píxel por píxel, pero se va a demorar bastante. Si yo dejo esta parte así, nomás con mandar digamos, con oprimir el teclado, de una vez queda dibujada. Pero obviamente si nosotros queremos hacer algo que se vaya mostrando paso a paso, pues podríamos colocar esta pantalla .display, siempre y cuando queramos borrar, obviamente, digamos, si nosotros queremos colocar un píxel paso a paso y borrar la pantalla para que se desaparezca, pues utilizaríamos esto. Si no, pues como les digo aquí simplemente voy colocando paso a paso, perdón, aquí pongo paso a paso los píxeles, pero ya los muestro todos en el mismo tiempo. Ahora vamos a mirar pues ya es el circuito. Este es el circuito, aquí nos damos cuenta, pues tenemos el teclado, este es el expansor de puertos. Vamos a correr un poco acá de pronto para que se vea. Aquí pues es fácil la conexión, aquí el protoboard del teclado. Este es el expansor solamente necesita estos 4 cables, pues porque es el bus I2C. Aquí tenemos el Arduino Nano y tenemos pues la pantalla. Nos damos cuenta pues que hay un menú bastante elemental que dice opción 1 y opción 2. Entonces si yo oprimo el 1 va a dibujar el rectángulo, si oprimo 2 va a dibujar, a llenar de píxeles la pantalla. Una cosa aquí importante, de pronto pues como esto está haciendo con la cámara de celular, no se nota muy bien aquí el color, este es amarillo y este es blanco, pero ya en la parte de cuando se coloca toda la pantalla con píxeles, ese aún un poquito más malo, entonces no se va a ver la diferencia entre el amarillo y el azul, pero pues la idea es que aquí nosotros estamos dibujando tanto en la parte amarilla como en la parte azul de la pantalla. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, este es el teclado, vamos a oprimir el 1, damos cuenta que aquí nos está dibujando un rectángulo con los vértices redondeados. Si yo oprimo aquí el enter, damos cuenta pues que acá vuelve a aparecer el menú. Si oprimo la opción 2, damos cuenta, aquí no se nota muy claramente. Si damos clic aquí, de pronto un poco de enfoque, pero no. Aquí se alcanza a ver de pronto la línea divisoria entre las dos regiones, la parte amarilla y la parte azul, pero pues no se nota la diferencia de colores. Pero pues lo importante es que si hay dos regiones, esta parte de aquí de 16 píxeles es la amarilla y la de abajo el azul. Nosotros podemos volver aquí a colocar el menú y listo, eso es todo. Rectángulo, borramos y lo de los píxeles y borramos, eso es todo. Aquí yo creo que de nuevo lo más importante de esto es la facilidad que nos permite este bus I2C, ¿no? Que nos deja con muy pocas conexiones del Arduino, o sea el Nano en este caso o el 1, manejar periféricos. Estamos manejando al mismo tiempo este teclado, que en otras condiciones necesitaría 8 líneas, solamente lo estamos manejando con 2, y esta pantalla que ya tiene la conexión I2C, que hay pantallas de pronto que manejan otro protocolo como el SPI, o inclusive pantallas que necesitan hasta 8 líneas, la estamos manejando con 2, con las mismas 2 líneas que estamos manejando el teclado. Bueno, por el video de hoy no es más, hasta la próxima.